Bien, a continuación vamos a revisar el tema de gestión de riesgo en salud. Muy bien, cuando hablamos de gestión de riesgo, debemos de ponernos en contexto. ¿De dónde nace la gestión del riesgo? ¿De dónde nace este término? Pues, cuando hemos revisado el tema de calidad, si es que ya lo hemos revisado y si es que no, los invito a revisar el tema de calidad. Recuerden que cuando hablamos de calidad, a nivel del Ministerio de Salud tenemos un sistema de gestión de la calidad. Este sistema de gestión de la calidad en salud va a tener 4 componentes, que justamente son los que ustedes pueden ver aquí, ¿no? El componente 1 es el componente de planificación, el componente 2 es el componente de organización, el componente 3 es el componente de seguridad del paciente y el componente 4 es el componente de instrumentos de medición, ¿ya? Y de información. A este componente 3 de seguridad del paciente también se le conoce como garantía de la seguridad del paciente. De tal forma que si ustedes le quieren recordar cuáles son los componentes del sistema de gestión de calidad del MINSA, pueden utilizar la mnemotecnia POGI, ¿no? Planificación, organización, garantía de seguridad e información e instrumentos de calidad. ¿Ya está? Esta es la mnemotecnia. Entonces, dentro de los componentes de planificación vamos a encontrar a las políticas de calidad, ¿sí? Políticas de calidad. Y justamente es ahí que el MINSA tiene una política nacional de calidad en salud desarrollada en el año 2009. ¿Ya? Entonces, este es un documento dentro de los que se recomienda que puedan hacer una revisión de la Política Nacional de Calidad en Salud, el cual va a presentar estos 12 lineamientos de política. Entonces, la Política Nacional de Calidad en Salud tiene 12 lineamientos de política, que ustedes pueden verlos aquí. Derecho a la calidad de atención, rendición de cuentas, difusión de buenas prácticas, producción y difusión del conocimiento científico, asignación de recursos, prestación e implementación de políticas, cumplimiento de normas y estándares y justamente el lineamiento de política número 8 es la gestión de riesgos. ¿Ya? ¿Cuáles son los demás? Promoción de los derechos de los usuarios en salud, garantizar las competencias y condiciones de trabajo, recursos para la gestión de calidad y ciudadanía y vigilancia. ¿Ya? Pero justamente acá está la gestión del riesgo, es el lineamiento de política número 8. ¿Y qué nos dice este lineamiento de política? Nos plantea 3 objetivos. 1, reducir los eventos adversos. 2, reportar incidentes y eventos. Y 3, implementar planes de seguridad. Entonces miren cuál es todo el camino. En el Estado existe un sistema de gestión de calidad con 4 componentes. Uno de esos componentes es el componente de planificación, el cual incluye las políticas. En nuestro país, ¿existe una política nacional de calidad? Sí, la cual tiene 12 lineamientos. Uno de esos lineamientos es la gestión del riesgo en salud. Y ese lineamiento plantea como objetivos reducir los eventos adversos, reportar incidentes y eventos y por último implementar planes de seguridad. Hasta este punto yo podría de frente haber llegado a gestión de riesgos y dar la definición. Es otra forma de abordaje, pero lo importante es que entiendan toda la cadena en cuanto a la jerarquía que tenemos. El primer punto, reducir los eventos adversos. ¿Qué son los eventos adversos? Los eventos adversos vienen a ser daños que se le ocasiona al paciente y que este daño no tiene que ver con la fisiopatología de su enfermedad, sino que el daño se ha generado por contacto con el sistema de salud. Ese daño no necesariamente lo ocasiona el médico, ni siquiera necesariamente un profesional de la salud. También lo puede ocasionar el mismo sistema de salud, ¿sí? El establecimiento de salud. Por ejemplo, un piso mojado que genere una caída, finalmente eso va a ser un daño al paciente y eso se considera un evento adverso, ¿sí? El mismo paciente está en su cama,
se gira y se cae por falta de barandas. Entonces el daño se lo ocasiona al mismo paciente, pero eso es un evento adverso. O por la mala administración de un medicamento. Aquí sí ha entrado en escena pues un profesional de la salud y también es un evento adverso. Entonces, en conclusión, cualquier daño que no es producto de su enfermedad, sino el contacto con el sistema, se va a considerar evento adverso. Este evento puede ser leve, moderado o severo. ¿Cuándo es severo? Si la persona muere o si la persona queda con una secuela o daño permanente. Ejemplo de esos le vamos a denominar centinelas. Esos eventos adversos severos que producen muerte o daño, discapacidad permanente, se denominan centinelas. Ejemplos de eventos centinelas, digamos, una caída a nivel con posterior fallecimiento, evento centinela. Otro, un caso de la vida real, una administración de quimioterapia intratecal con un fármaco equivocado, errado, que produce meningitis química con la posterior secuelas neurológicas como sordera, ¿no? Por la ototoxicidad. Entonces eso también sería un evento centinela, ¿no? El daño permanente. Ok, ya está. Entonces ya sabes, el evento adverso que es grave se va a denominar centinela. Y justamente uno de los objetivos de este lineamiento de gestión de riesgo es reducir los eventos adversos y obviamente los centinelas. 2. Reportar incidentes y eventos. ¿Por qué yo reporto? El reporte se hace ¿para qué? Para que no vuelva a ocurrir, que no tengamos en el sistema los mismos errores y que ese daño no se repita. Entonces yo reporto tanto los daños como los incidentes, ¿no? Los incidentes vienen a ser aquellas situaciones peligrosas que aumentaron o que con mucha probabilidad podrían haber terminado en daño, pero que finalmente no generaron daño, ¿ya? Entonces es un incidente. Y 3, implementar planes de seguridad para que esto no ocurra, ¿no? Planes de seguridad no quiere decir seguridad para que no me roben, sino para que no se generen los eventos adversos. Y ahora sí, aterricemos en cómo se define riesgo, gestión de riesgo. Y para eso veamos lo que nos dice, por un lado, su salud y por otro lado, esta directiva. Entonces, lo que nos dice esta directiva está acá y lo que dice su salud está acá. Es similar, ¿no? ¿Qué nos dice su salud respecto a riesgo? Nos dice que es la probabilidad de que ocurra un evento con consecuencias negativas en el normal desempeño de una IAFAS, una IPRES o una UJIPRES, ¿sí? Mientras que esta directiva nos dice que riesgo va a ser un factor que incrementa la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso dentro del proceso de atención en salud. Entonces, ambas prácticamente dicen lo mismo, solo que su salud está enfocado en el riesgo para la institución, para la IAFAS, para la IPRES, ¿no? IAFAS, IPRES, el riesgo de la institución. En cambio, esta directiva, que es más enfocada a calidad de atención, nos dice que es la ocurrencia de un evento adverso. ¿Sí? Esta directiva es la directiva de rondas de seguridad. En breve vamos a comentarla. Luego, ¿qué nos dice su salud sobre la gestión de riesgo? Proceso que consiste en identificar, medir, monitorear, comunicar, tratar y controlar los riesgos a los cuales se está expuesto a fin de reducir la probabilidad de su ocurrencia y mitigar su impacto, ¿ya? Entonces, la gestión de esos riesgos y su mitigación es justamente lo que plantea su salud. Y que lo que nos dice la directiva de rondas de seguridad sobre gestión de riesgo, procedimiento que permite, una vez identificado el riesgo, la aplicación de medidas adecuadas para reducirlo. Entonces, ambos quieren reducir el riesgo. La gestión de riesgo se refiere a las acciones realizadas por la institución para disminuir la ocurrencia de algún daño. Muy bien. Listo. Algunos términos que ya los hemos comentado en la lámina anterior y los pongo aquí para recalcarlos. Por un lado, el incidente va a ser un suceso imprevisto que no causó daño, pero podría provocarlo en otras circunstancias. Por eso hay que reportarlo. Se reporta para que más adelante no ocurra. Y ya sabes que el evento adverso es el daño que se lo provoca al paciente
producto del contacto con el sistema de salud, y cuando ese daño es grave, es decir, genera muerte o discapacidad permanente, entonces se va a denominar evento centinela, el cual también debemos evitar y reportar. Cuando ocurre el daño, vamos a tener 3 víctimas, ¿sí? ¿Cuál es la primera víctima? La primera víctima es el paciente. El paciente y su entorno cercano, o sea, su familia. Esa es la primera víctima. La segunda víctima, cuando ocurre un evento adverso, es el personal de salud que ha participado en ese proceso. ¿Por qué? Porque el paciente va a sufrir obviamente el daño físico, pero el personal va a sufrir el daño organizativo, el daño incluso podría ser de tipo con responsabilidad civil, penal, etcétera, producto de lo que ha ocasionado. Y tercera víctima es la institución donde ocurre el daño. ¿Por qué? Porque la institución pues finalmente va a ver dañada su reputación. Por eso es importante la gestión del riesgo, para que no haya víctimas ni el paciente, ni el personal, ni la institución, ¿ya? Incluso se habla de la cuarta víctima, que es el futuro paciente que se va a ver afectado si es que el reporte de eventos o incidentes no terminó en acciones de mejora. Ya sabes, te pueden preguntar, primera víctima, segunda víctima, tercera víctima, ante la ocurrencia de un evento. Listo. Cuando ocurre el evento, entonces yo tengo que hacer algo después del reporte. Eso vendría a ser una medida de tipo reactiva. Entonces, las medidas reactivas buscan identificar cuáles son los factores que determinaron la ocurrencia de ese evento adverso. Más allá de buscar la persona culpable, no ese es el objetivo de la investigación ni la notificación, sino de identificar todos los factores que estuvieron involucrados, porque no es uno solo, ¿no? Hace poco, o bueno, mejor dicho, siempre se ven en los medios de comunicación diversos eventos adversos. Por ejemplo, cirugías en miembros equivocados, ¿no? Que es lo más común, o equivocación en el tipo de cirugía que se va a realizar. Entonces, cuando ocurren esos eventos adversos, ¿no? Que algunos centinelas, ha habido varios factores, ¿no? Factores del paciente, factores de comunicación, del mismo recurso humano, o sea, son varias cosas que se suman y llegan, terminan finalmente en el evento adverso, en el daño. Entonces, metodologías reactivas para la investigación, son el protocolo de Londres y el análisis de causa-raíz. ¿Ya? Son 2 metodologías de investigación reactivas ante la ocurrencia de eventos o incidentes. Pero no todo tiene que ser después. La idea es que tú te anticipes. Entonces, tú de manera proactiva puedes también identificar condiciones que podrían aumentar la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos. Una de las metodologías proactivas más conocida es el ANFE, así se denomina, ¿ya? ANFE, análisis modal de fallos y efectos, ¿ya? Listo. ANFE. Entonces es una metodología proactiva antes de que ocurra el daño. Las reactivas, ya sabes, protocolo de Londres, análisis de causa raíz. Bien, dentro de lo que propone el Ministerio de Salud a través de diversos documentos técnicos, hay 4 que destacan en la gestión del riesgo. ¿Cuáles son? 1 es la guía técnica para la implementación del proceso de higiene en los establecimientos de salud. ¿Por qué? Porque ya se ha determinado que justamente las malas técnicas de higiene o la no realización de la higiene de manos condiciona a la aparición de infecciones asociadas a la atención en salud, ¿ya? Entonces hay una guía para eso. 2, guía técnica para la implementación de la lista de verificación de la seguridad de la cirugía. Entonces, hay una ficha, que ahora la vamos a ver, que me propone acciones antes de la cirugía, durante y después, para justamente evitar estos eventos adversos que en ocasiones se ven a través de los medios de comunicación, ¿no? Y para que también no te pase en tu práctica clínica.
3. Rondas de seguridad del paciente para la gestión del riesgo en la atención en salud. Una ronda de seguridad, ¿qué es eso? ¿Es como una ronda campesina? ¿Qué es exactamente? Ahora lo vamos a comentar. Y 3. Norma técnica para la vigilancia de las IAS, infecciones asociadas a la atención en salud. Esta de aquí puntualmente la vemos en epidemia, ¿ya? Entonces vamos a comentar algunos aspectos de las otras 3. Recuerden, estas normas, estos documentos técnicos, lo que buscan en parte es disminuir el riesgo de ocurrencia de eventos adversos. ¿Cuánto es la probabilidad de tener un evento adverso en nuestro país? Entre el 10 y el 20%. ¿Ya? 10 a 20% que ocurre evento adverso. Puede ser leve, la mayoría obviamente son leves, moderados y severos. Listo. Entonces veamos la que corresponde a cirugía segura. Entonces, como te decía, en cirugía segura vamos a utilizar una ficha que muchas veces se llena o se ponen los checks sin realizar efectivamente las acciones seguras que plantea este documento, tal cual ustedes lo ven acá. Antes de la administración de la anestesia, ¿qué hacemos? Debe estar, ¿no? ¿Quién? El enfermero y el anestesiólogo como mínimo, ¿no? Y si es posible también el cirujano. Y entonces, ¿qué se realiza acá? Primero se confirma la identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento y que tenga su consentimiento. Ustedes van a ver, seguramente ya lo han visto cuando han estado en el hospital, que hay cirugías que se realizan y ustedes revisan la historia y no está firmado el consentimiento. Otra buena práctica que plantea esta ficha dentro de la norma técnica es que se marque el sitio quirúrgico. Entonces, idealmente se debe marcar, especialmente en aquellos casos en los que hay lateralidad, ¿no? Derecha-izquierda, en los que hay niveles, ¿no? Niveles de cirugía, por ejemplo, en cirugía de columna, no sé, una incisión en tórax, hay niveles, también se debe marcar, ¿no? Entonces, es lo ideal. Comprobar si tenemos la disponibilidad de equipos de anestesia y medicación anestésica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Que a veces hay complicaciones y en sala no tenemos disponibles todos los medicamentos. En teoría esto ya se debió comprobar, ¿no? Si se ha colocado el pulsioxímetro y funciona, si hay alergias, cómo es el acceso a la vía aérea, si esta cirugía tiene riesgo de hemorragia en opinión del cirujano, ¿no? Mayor a medio litro. Y si es que fuera así, si es que está disponible las unidades, los paquetes globulares. Luego, antes de la incisión cutánea, se realiza la pausa. Aquí siempre debe estar el cirujano, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la pausa quirúrgica. Y entonces aquí en la pausa quirúrgica, ¿tú qué realizas? Por ejemplo, haces la comprobación de la administración de la profilaxis antibiótica, tal cual ves aquí, ¿no? ¿Qué más hacen? Pasan lista tanto al equipo quirúrgico como al paciente. ¿Listo? Comprueban que todas se hayan lavado. Luego el cirujano va a revisar cuánto dura la operación, cuánto calcula la pérdida de sangre, cuáles son los pasos críticos inesperados, si hay algún problema en la vía aérea. Y el equipo de enfermería también va a verificar si todo el ambiente se mantiene con las medidas de asepsia, ¿no? Y antisepsia. Listo. Y por último, en la salida, ¿qué se realiza? Se verifica el procedimiento y algo muy importante, ¿no? Corresponde al conteo de gasas, de instrumental, de agujas. Y por último, los aspectos críticos en la recuperación, si es que hubiera alguno. ¿Ya está? Entonces, en conclusión, como ustedes pueden ver, existen checks de seguridad antes de la cirugía y después. Unos con el anestesiólogo y el enfermero por lo menos, donde verificamos que esté marcado el sitio quirúrgico, que el paciente haya firmado su consentimiento, que además se tenga a mano medicamentos y paquetes globulares, si es que en caso requiera para una transfusión. Luego viene la pausa quirúrgica, verificando la cirugía que se va a realizar, ver si podrían haber complicaciones, hacer la
profilaxis antibiótica que se realiza aquí en la pausa quirúrgica, y luego posterior, muy importante no olvidar el conteo de gas. Entonces, si hay complicaciones en la cirugía, es porque no se aplica esto, ¿no? Esto reduciría mucho de las complicaciones vistas. Bien, entonces ahora veremos lo que corresponde al lavado de manos. Lo importante aquí es recordar cuáles son los 5 momentos del lavado de manos, ¿ya? Y tenemos 2 momentos antes y 3 momentos después, ¿ya? Acá es después, ¿no? Después. ¿Cuáles son los 2 momentos antes? Antes de tocar al paciente, lavado de manos, y antes de realizar una tarea limpia aséptica, lavado de manos. Y después, ¿ya? Después de tocar al paciente, después de haber estado expuesto a algún líquido y después del contacto con el entorno del paciente. ¿Qué es el entorno? 1,5 metros alrededor del paciente. Es decir, su velador, su mesita de alimentos, el pie de la cama, todo eso corresponde al entorno del paciente. Ya no olviden, 2 antes y 3 después. Son los momentos, las oportunidades en las cuales yo necesariamente tengo que hacer el lavado de manos o la fricción con alcohol gel, ¿ya? Que es equivalente. Cuando debo de dejar el alcohol gel y pasar al lavado de manos, cuando ya las manos se perciban sucias por el uso repetitivo del alcohol gel, o después de haber realizado, o haber estado expuesto a algún líquido o fluido. Y por último, dentro de la directiva de rondas de seguridad, nos mencionan que la ronda de seguridad es una metodología para mejorar y promover la cultura de seguridad dentro de un establecimiento de salud. La ronda, tal cual es una ronda, es un conjunto de personas, es un conjunto de profesionales dentro del establecimiento de salud que, de acuerdo a un calendario, van a visitar de forma inopinada alguna UPSS dentro del establecimiento, ¿sí? Una UPSS, se hace un sorteo y se visita esa UPSS. Y aquí se van a verificar 13 aspectos de seguridad. El primero es registro en la historia clínica, ¿no? Que los datos estén consignados de forma adecuada. Luego, el más amplio es la de seguridad del paciente en la UPSS. Aquí hay aspectos tanto de hospitalización como de revisión, por ejemplo, del checklist de cirugía, si es que el paciente ha tenido alguna intervención. Luego está la identificación correcta del paciente con sus respectivas alergias, si es que se han tomado medidas de fuga, si es que hay seguridad en la medicación, por ejemplo, se comprueba in situ a personal de enfermería administrando medicación, y verificar si cumple los 5 correctos, ¿no? Si se han tomado medidas de prevención de las caídas, por ejemplo, colocación de barandas, tanto en las camas como en los baños, pisos antideslizantes, entre otras. Si se han tomado medidas respecto a seguridad sexual, ¿no? Como la agrupación por sexos en los pabellones a los pacientes. Si se han colocado medidas de prevención de la UPP, entre ellos también capacitación a los cuidadores, rotación del paciente, por lo menos cada 2 horas. Si se han tomado medidas de prevención de suicidio, respecto a comunicación efectiva entre el equipo y además también en la entrega, por ejemplo, de la guardia, si es que se realiza de forma adecuada, el relevo o no. Se verifica in situ la higiene de manos, se comprueban justamente estos 5 momentos de lavado de manos, cuáles son las medidas de seguridad dentro de la UPSS y cuál es el funcionamiento y manejo de equipos, ¿no? Si es que los equipos están calibrados, cuándo ha sido su mantenimiento y si es que este ha sido de acuerdo al plan. Entonces, estos son los 13 aspectos que se abordan a través de la directiva de rondas de seguridad que les presenté en la lámina anterior. Muy bien, y por último, dentro también de la gestión del riesgo del paciente, hay 6 objetivos de seguridad planteados por la Joint Commission International, ¿sí? Son 6 objetivos globales que se buscan respecto a la seguridad del paciente. Aquí están para que los conozcan y los recuerden. ¿Cuáles son? Identificar correctamente al paciente, mejorar la comunicación efectiva entre profesionales, justamente lo que íbamos, ¿no? Darse el relevo de la información de manera adecuada, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, acá es medicamentos de alto riesgo,
Ojo, acá hay un concepto importante, ¿no? El concepto de los fármacos LASA, ¿sí? ¿Qué significa LASA? Look alike, sound alike. Son medicamentos que podrían generar confusión tanto por su forma, por su empaque, ¿ya? Es decir, tienen, ¿no? La ampolla es similar una versus otra, por lo tanto requiere un etiquetado diferenciado de color para no confundirnos, o el nombre es parecido, ¿sí? Por ejemplo, nombres parecidos en algunos antibióticos encontramos, ¿no? Luego en algunos fármacos también en su forma son similares, ¿no? En su empaque, y eso genera confusión. El caso que les conté, ¿no? De la administración de quimioterapia intratecal con un medicamento equivocado, pues se realiza justamente o ocurre a raíz de estos medicamentos de tipo LASA, ¿ya? ¿Por qué? Porque el empaque era muy similar. Listo, vamos con el objetivo número 4, que corresponde a la cirugía segura. Para eso ya tenemos nuestra directiva respecto a nuestro checklist de seguridad en cirugía, que ya lo vimos. Reducir el riesgo de las IAS y reducir el riesgo de caídas. Como pueden ver, estos objetivos de seguridad del paciente según la Joint Commission están abordados dentro de los documentos que tiene el MINSA. O sea, estos de acá son para todo el mundo. Lo que vimos anterior es para el MINSA. Entonces, el 1, el 2, el 6, ¿sí? Incluso el 3 están dentro de lo que es la ronda de seguridad. El 5 tiene su propia directiva, que es del de infecciones asociadas a la atención de salud. Y el 4 también, ¿no? Que es de la verificación de la cirugía segura. Y bien, entonces con eso hemos revisado los conceptos correspondientes a gestión del riesgo en cuanto a su definición, en cuanto también a las metodologías de abordaje ante un evento adverso y también cuáles son las directivas nacionales que hay que conocer.